Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, como ven, el tema de la clase de hoy es transmisión genética. ¿Sí? La semana pasada habíamos comenzado a hablar sobre la organización del material genético. Hablábamos sobre el concepto de ADN, gen y cromosomas. Y hoy vamos a ver también algunos aspectos relacionados con el ADN y nuestro material genético, pero vamos a ver cómo ocurre la transmisión desde ese material genético que está en nuestras células hasta las proteínas, por medio de las cuales se expresan todas nuestras características biológicas. Muchos saludos ahí a Renca. ¿Cómo estamos en el resto de sedes? Bueno, espero que poco a poco se vayan incorporando y participando. ¿Cuáles son los puntos de la clase de hoy? En primer lugar, vamos a ver en conjunto cómo ocurre el flujo de la información genética para que después vayan sabiendo de qué estamos hablando en cada uno de los distintos puntos. Muchos saludos ahí también a la Florida. Gracias, Johnny. Y continuamos entonces. Ya tenemos varios participantes. Después vamos a hablar sobre replicación del ADN. ¿Ya? Cómo a partir de una copia de ADN se pueden obtener distintas copias. Saludos también a Peñalolén. Gracias, Juan. Vamos a ver las diferencias entre el ADN y el ARN, que son los dos principales tipos de ácidos nucleicos que encontramos en los seres vivos. Vamos a ver cómo ocurre de manera muy general la síntesis de proteínas. Y por último vamos a introducir el concepto de ciclo celular, del que vamos a seguir hablando la próxima clase. ¿Ya? Pero vamos a ver hoy un poquito de qué se trata. Muchos saludos también a Puente Alto. Gracias, Camila. Ya estamos ahí en varias sedes, entonces comenzamos con esta clase de hoy. Bueno, esto que tenemos aquí es una célula, ¿verdad? Una célula como cualquiera de las que forman parte de nuestro organismo o de todo el resto de los seres vivos. Dentro de la célula tenemos una parte, el principal organelo, que es el núcleo. Y en el núcleo, como habíamos visto la semana pasada, se encuentra el ADN, ¿verdad? La molécula que almacena nuestra información genética. El ADN tiene la capacidad de replicarse y, como vamos a ver después, debe hacerlo cada vez que la célula se va a dividir. Para que se puedan obtener dos células iguales a partir de una célula madre, necesitamos también duplicar el material genético. Y eso ocurre por medio de la replicación del ADN. Pero además, a partir del ADN se forman las proteínas, ¿sí? Lo habíamos visto también, lo habíamos comentado la semana pasada. Y a partir de un gen se forma una proteína. Entonces, para eso vemos que el ADN se encuentra en el núcleo y, sin embargo, las proteínas se sintetizan en el citoplasma de la célula, fuera del núcleo. Por lo tanto, existe un intermediario que es el ARN, concretamente el ARN mensajero. Es una molécula que se forma a partir del ADN por medio de un proceso que es la transcripción. El ADN da lugar a una molécula de ARN y este ARN tiene la capacidad de salir del núcleo de la célula a través de unos poros que presenta y en el citoplasma ocurre la síntesis de proteínas o traducción. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres procesos fundamentales. La replicación del ADN, que es la obtención de dos copias a partir de una sola. La transcripción, la síntesis de ARN a partir de ADN, para que este ARN pueda salir de la célula y dar lugar a la formación de proteínas en un proceso que es la traducción. Entonces ahí vamos a hablar ahora un poquito más sobre cada uno de estos procesos. En primer lugar, comenzamos con la replicación del ADN. Como veíamos, la replicación del ADN es la síntesis de dos copias de una molécula de ADN a partir de una sola. Y esto debe ocurrir cada vez que la célula se va a dividir para que cada una de las células hijas pueda tener su propio material genético y se vaya conservando, aunque la célula se divida muchas veces. Este proceso se considera semiconservativo porque, como vemos aquí en esta imagen, cuando una molécula de ADN se replica, lo que ocurre es que, acuérdense que una molécula de ADN está constituida por
una doble hélice, es decir, por dos cadenas que se enrollan formando una hélice. Entonces, cuando el ADN se replica, lo que ocurre es que se separan esas dos hebras de ADN y cada una da lugar a la formación de una nueva hebra. Por eso se habla de un proceso semiconservativo, porque en las dos cadenas nuevas de ADN, las nuevas dobles hélices, tenemos en cada una de ellas una hebra que es antigua, que corresponde o pertenece a la molécula original, y otra de reciente formación. ¿Ya? Ahora sabemos que es así. Hubo un momento en que algunos científicos se interesaron en conocer cómo ocurría este proceso y no sabían si ocurría de esta forma o si en una hélice se quedaban las dos hebras antiguas y en otra las dos hebras nuevas, etc. ¿Ya? Pero ahora decimos que el proceso es semiconservativo porque sabemos que ocurre de esta manera. Por otra parte, el proceso de la replicación es un proceso relativamente complejo donde se van separando estas dos hebras a partir de cada uno de los nucleótidos que constituyen cada una de las hebras, se va formando un nuevo nucleótido, se van colocando nuevos nucleótidos complementarios al que teníamos en la hebra original. En este proceso pueden ocurrir errores. La célula tiene sistemas que aseguran que las nuevas cadenas sean una copia fiel de la cadena original. Sin embargo, en algunos casos, bien sea de forma al azar o por la influencia de distintos factores, se pueden producir mutaciones. Las mutaciones son cambios en el ADN que ocurren fundamentalmente durante este proceso de replicación y sobre los que hablaremos un poco más en la próxima clase, ¿ya? Pero vamos introduciendo el concepto. Mutación es un cambio en el ADN y pueden ocurrir durante el proceso de replicación, durante la síntesis de nuevas cadenas de ADN. En esta imagen vemos un poquito más sobre el proceso. Vemos que tenemos una molécula de ADN parental, es decir, la molécula original, que se va a copiar, se va a replicar. Entonces, para que ocurra esta replicación, se tienen que separar las dos hebras y sobre cada una de las dos hebras se van colocando nuevos nucleótidos que van a ser complementarios a los nucleótidos originales. Recuerden las reglas de complementariedad que veíamos la semana pasada. Veíamos que la adenina es siempre complementaria con la timina y la guanina con la citosina, ¿verdad? De esa manera se van colocando los nuevos nucleótidos, donde en una hebra teníamos adenina, se coloca un nucleótido de timina. ¿Ya? En la otra hebra que se separó habríamos tenido la timina y ahí se coloca adenina. Por lo tanto, nos quedan dos cadenas de ADN que van a ser dos nuevas hélices que van a ser iguales a las que teníamos originalmente. ¿Ya? Y como veíamos, en cada una de las dos nuevas dobles hélices tenemos una hebra que era la original y otra que se acaba de sintetizar. ¿Sí? Por eso el proceso era semiconservativo. Bueno, estamos hablando, veíamos al principio que tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN o ácido desoxirribonucleico, del que hablábamos en la clase pasada, y el ARN o ácido ribonucleico. ¿Ya? ¿Qué tienen en común ambos y qué diferencias existen entre ellos? Bueno, ambos son ácidos nucleicos y esto quiere decir que están constituidos por nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos eran las unidades básicas de los ácidos nucleicos, aunque el otro día los veíamos en el caso del ADN, y que estaban constituidos por un grupo fosfato, una base nitrogenada, podía ser de 4 tipos distintos, y una molécula, un azúcar, que era concretamente una pentosa. Bien. En el ADN, primero, que era la molécula que ya conocíamos de la semana pasada, recordemos que encontrábamos dos hebras que estaban unidas entre sí por medio de puentes de hidrógeno que se establecían entre las bases nitrogenadas de las dos cadenas y, estos formaban una doble hélice. En cuanto a la pentosa, en el ADN encontramos un azúcar, que lo tenemos más allá, a ver si puedo mover para mostrárselo mejor. Encontramos una pentosa, un azúcar de 5 átomos de carbono, que es la desoxirribosa. ¿Por qué desoxirribosa? Porque en este carbono, en el número 2,
en lugar de encontrar un grupo OH, alcohol, como vamos a ver que ocurre en la ribosa, tenemos solo un átomo de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, tenemos esa diferencia entre la pentosa del ADN y la del ARN, porque en el ARN tenemos otra pentosa que es la ribosa, que ahí tiene un grupo OH, ¿ya? Como pueden ver. Entonces, por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico, porque la pentosa que encontramos es desoxirribosa. Por otra parte, en el ADN veíamos que teníamos 4 bases nitrogenadas posibles, que son la citosina, la guanina, la adenina y la timina, ¿sí? Que se representan con sus correspondientes iniciales. Bueno, pues en el caso del ARN, vuelvo para acá, tenemos entonces en lugar de desoxirribosa, ribosa, y por eso hablamos de ácido ribonucleico, y en cuanto a las bases nitrogenadas, tenemos citosina, igual que en el ADN, guanina, igual también, adenina, pero en lugar de timina encontramos otra base nitrogenada que es el uracilo. ¿Ya? Recordemos que la adenina era complementaria a la timina en el ADN. Entonces, en este caso, la adenina, en lugar de ser complementaria a la timina, es complementaria a otra base nitrogenada, muy similar, pero algo diferente, que es el uracilo. Y como vemos, además, el ARN no está constituido por una doble hélice, sino que está formado por una sola cadena de nucleótidos. ¿Sí? Entonces, esas serían las principales diferencias en cuanto a la estructura de los dos tipos de moléculas. Pero también tenemos diferencias en cuanto a la función. El ADN, como veíamos, es una molécula muy importante que se encuentra en el núcleo y que debido a su importancia no sale nunca de este. Se replica en el interior del núcleo, pero no sale de él para formar las proteínas, sino que tiene unos intermediarios que son las distintas moléculas de ARN. Por lo tanto, el ADN es la molécula que almacena la información genética, mientras que el ARN participa en la expresión de la información genética. Y ahora vamos a ver de qué forma. Bueno, hay 3 tipos principales de ARN que vamos a comentar un poquito. En primer lugar, tenemos el ARN mensajero, que ya lo habíamos nombrado antes. En el núcleo se encontraba el ADN y el ADN se puede transcribir, como vamos a ver después, dando lugar a una molécula, que es el ARN mensajero, que lleva una copia de una de las 2 cadenas del ADN y que tiene la capacidad de salir del núcleo para permitir la síntesis de proteínas. ¿Ya? Ese es el ARN mensajero. Para que ocurra la síntesis de proteínas en el citoplasma son necesarios los ribosomas, unas pequeñas estructuras que se encuentran en todos los tipos de células que constituyen el lugar donde se van colocando los distintos aminoácidos que van a formar parte de la proteína gracias a siguiendo una secuencia del ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, esos ribosomas están constituidos por un tipo de ARN que es el ARN ribosómico o ribosomal. Los ribosomas están formados por ese tipo de ARN y por proteínas. Y por último tenemos el ARN de transferencia o transferente, que es otro tipo de ARN que tiene esa forma, como ven ahí, que se llama a veces de hoja de trébol, que tiene la función de unirse. Tenemos distintos tipos de ARN transferente, uno para cada uno de los tipos de aminoácidos. Cada molécula de ARN transferente se une a un aminoácido en particular. Los aminoácidos son las moléculas básicas de las proteínas y lleva este aminoácido hasta el lugar donde se encuentra el ARN mensajero en los ribosomas para ir uniendo los aminoácidos unos a otros. De manera que la molécula de ARN mensajero que lleva la información del ADN nos permita ir formando una cadena de aminoácidos para constituir una proteína. ¿Ya? Bueno, esto es un poquito complejo, pero vamos a los aspectos fundamentales para que al menos ir conociendo los principales puntos de cómo ocurren estos procesos. Entonces, aquí tenemos una imagen donde vemos un poco todo de manera global de nuevo. Tenemos la célula tiene su núcleo. En el núcleo, que está rodeado por una membrana nuclear, tenemos la molécula de ADN. Y esta molécula de ADN se va a transcribir dando lugar a un ARN mensajero
que posteriormente es procesado. Ya tenemos un ARN inmaduro o pre-ARN mensajero que es procesado, se eliminan algunas de sus secuencias y sale del núcleo celular para permitir la síntesis de proteínas o traducción. Es decir, que a partir de esa secuencia de ARN se forme una cadena polipeptídica o proteína, una cadena formada por distintos aminoácidos. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la síntesis de proteínas? La transcripción, que corresponde a la síntesis de ARN mensajero a partir de una cadena de ADN. Se forma una cadena de ARN que es complementaria a una de las dos hebras del ADN original y por lo tanto igual o equivalente, porque tiene la diferencia de presentar uracilo en vez de timina, a otra de las hebras del ADN. Eso ocurre en el núcleo de la célula. Y posteriormente, en el citoplasma, a partir de la cadena de ARN mensajero, se va formando una proteína. Esto ocurre en los ribosomas, que son el lugar físico donde se van colocando los aminoácidos en función de la secuencia que encontremos de nucleótidos. Porque a cada 3 nucleótidos del ARN mensajero les corresponde un determinado aminoácido. Todas las células utilizan el mismo código genético, que es la correspondencia que existe entre los tripletes de nucleótidos y los aminoácidos. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, ahí vemos que, a ver, un poquito para mostrárselo, que donde en el ARN mensajero tenemos los nucleótidos AUG, el ARN de transferencia lleva un anticodón que es UAC, una secuencia complementaria a la que encontrábamos originalmente, y eso corresponde al aminoácido metionina. Esa es la secuencia siempre de inicio en las proteínas. Y después cada 3 nucleótidos se va colocando otro aminoácido distinto. De manera que la secuencia de nucleótidos en el ADN determina la secuencia de aminoácidos de la proteína que se va a sintetizar. Y por último les decía que íbamos a hablar un poquito del ciclo celular, para ver en qué consiste esto, y en la próxima clase que vamos a tener vamos a profundizar un poco más en el ciclo y las consecuencias que tiene. Y después no se preocupen que vamos a hacer también unos ejercicios al final de la clase para ir asentando mejor los conceptos que hemos visto, que sé que son algo más complejos. Bueno, ¿en qué consiste el ciclo celular? Todas las células, igual que los seres vivos pluricelulares, tienen un ciclo. Es el periodo de tiempo que transcurre entre que la célula se divide, todo lo que va ocurriendo, hasta que vuelve a dividirse nuevamente. ¿Ya? Es el periodo de tiempo que existe entre un proceso de reproducción y otro. Todas las células del cuerpo, en general, se dividen cada cierto tiempo. Hay algunas, como las de la piel, que lo hacen de manera más frecuente, otras que se dividen cada mucho más tiempo, pero la mayoría de ellas se dividen para reemplazar células que van muriendo, o cuando el organismo está creciendo se dividen a un ritmo mucho mayor, etc. Ya, entonces, cuando una célula se acaba de dividir y tenemos 2 células pequeñas que se acaban de formar a partir de una célula madre, la célula comienza a crecer, la célula hija que se acaba de originar. Esto es ocurre en la primera etapa de la interfase. Dentro del ciclo celular, no les dije que tenemos un periodo de división celular que está constituido, vemos, por la mitosis, que lo comentaremos ahora, y la citocinesis, que es la división del citoplasma, y un periodo más largo que ocurre entre una división y otra, que se conoce como interfase, entre las divisiones. Entonces, dentro de la interfase tenemos 3 etapas, que son la fase G1, S y G2. En la fase G1, como les decía recién, la célula se acaba de dividir y por lo tanto tiene que crecer. Entonces, la célula principalmente aumenta de tamaño, forma nuevos organelos, nuevas estructuras, y esto constituye una etapa que puede ser de gran duración, que es la fase G1. En algunos casos, la célula se diferencia tanto, adquiere unas características tan propias que
no va a volver a dividirse y sale del ciclo. ¿Ya? En ese caso se dice que queda en la fase G0, que es lo que tenemos ahí arriba. Células muy diferenciadas, como por ejemplo las neuronas, que se salen del ciclo y que no se van a dividir para dar lugar a otras células hijas. Pero la mayoría de las células continúan el ciclo. Y después de que han aumentado su tamaño y se han diferenciado, viene un proceso, una etapa S, que viene de síntesis de ADN. Lo que ocurre aquí es que el ADN se replica. Como veíamos antes, a partir de una cadena de ADN se forman dos nuevas cadenas. Y esto es necesario para que, como decíamos, después las dos células hijas tengan su propio material genético. ¿Sí? Eso ocurre en la fase S. Y por último, tenemos una fase G2, donde la célula ya creció, ya replicó su ADN y se prepara para poder dividirse posteriormente. ¿Sí? Para ello forma algunas estructuras que son necesarias para la división. Que finalmente viene ya el proceso en sí de división, donde a partir de una sola célula se van a formar dos. Para ello, primero ocurre la división del núcleo, que está constituido por varias etapas que veremos un poquito la próxima semana, donde el objetivo es dividir el material genético de forma que cada célula hija reciba una copia de cada cromosoma. ¿Sí? Y una vez que se ha dividido el núcleo y se han repartido los cromosomas, se tiene que dividir el citoplasma para que se terminen de formar las dos células hijas. Y eso ocurre en la citocinesis o citodiéresis. Después, cada una de las células hijas continúa con su propio ciclo, vuelve a crecer, etc. Bueno, vamos a hacer entonces algunos ejercicios para repasar un poquito lo que hemos visto y ver si me he explicado. Ya se van incorporando los conceptos. El primero dice, el esquema muestra un dinucleótido de ARN. ¿Ya? Dinucleótido es una estructura formada por dos nucleótidos. Recuerden que cada nucleótido estaba a su vez formado por tres tipos de moléculas. Entonces, con respecto al esquema, los círculos representan, alternativa A, grupos fosfato, B, desoxirribosas, C, bases nitrogenadas y D, puentes de hidrógeno. A ver, estamos bien de tiempo hoy, así que vamos a dedicar un poquito más a estos ejercicios y les voy a dar tiempo para ver qué responderían. Ahí en Renca, en La Florida, en Peñalolén, en Puente Alto, ¿qué creen que son esos circulitos que forman parte de los nucleótidos de ARN? ¿Ya? Una pista, recuerden que cada nucleótido estaba formado por un grupo fosfato que se encuentra unido a un azúcar, que es una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo del ácido nucleico, y una base nitrogenada, que es una molécula que contiene nitrógeno que puede ser de distintos tipos, y es lo que va variando en cada nucleótido. Y me responden la D, la A, veamos. Bueno, la D dice puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, recuerden que son los enlaces, las uniones que se establecen entre los nucleótidos de las dos hebras del ADN y son unas uniones no tan fuertes como los enlaces que unen las moléculas de un mismo nucleótido que permiten que se mantengan entonces las dos hebras unidas por complementariedad. Se representan generalmente con una línea discontinua porque no son moléculas, sino que son interacciones, uniones. ¿Ya? Por lo tanto, no corresponderían en este caso a los círculos porque además se forman entre las bases nitrogenadas, que son las moléculas que quedan hacia el interior de la doble hélice. La alternativa A, que responden ahí en Peñalolén, son los grupos fosfato. Y esta sí sería la alternativa correcta. Los grupos fosfato se encuentran unidos a la pentosa de cada nucleótido y permiten la unión de un nucleótido con otro. Ya, además, por la forma también, podemos ver que en el centro tenemos un pentágono que corresponde al azúcar, porque son de tipo pentosa, tiene 5 átomos de carbono. La pentosa está unida a una base nitrogenada, que puede ser de distintos tipos, pero que no están unidas unas con otras, sino que se unen con permiten la unión de las dos hebras entre sí,
Y lo que tendríamos entonces representado con un círculo serían los grupos fosfato. Grupos fosfato porque son moléculas, pequeñas moléculas que contienen un átomo de fósforo. No podría ser desoxirribosa, alternativa B, porque en el ARN no encontramos desoxirribosa, sino ribosa, y estaría representado por ese pentágono que tenemos en el centro, y tampoco bases nitrogenadas, porque como les digo, no se unen una con otra, sino que se unen a la pentosa y permiten la interacción de las dos hebras en el caso del ADN. En el caso del ARN solo tenemos una hebra. Entonces, muy bien, y la alternativa correcta sería la A. Bueno, atentos, siguiente pregunta, para que ahora sí me respondan todos. En la replicación del ADN, replicación, ya el primer proceso que veíamos, las copias resultantes, es decir, las nuevas cadenas de ADN, están formadas por A, 2 hebras nuevas de ADN, B, 2 hebras de ADN conservadas, es decir, originales, C, una hebra de ADN conservada, una original y otra nueva, y D, 2 hebras de ADN, cada una con fragmentos conservados y nuevos, ya fragmentos alternados. ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Es uno de los aspectos que destacamos sobre la replicación. Cuando a partir de una cadena de ADN se forman 2 nuevas copias, cada una de las copias resultantes, ¿cómo están constituidas? Doy unos instantes para pensar. Y ayudando también un poquito con una imagen. Tenemos una cadena de ADN original. Cuando se replica, recuerden que se separaban las 2 hebras y cada una de ellas permitía la síntesis de una nueva hebra. Por lo tanto, ¿cómo están constituidas las copias resultantes? Las dobles hélices hijas, cada una de ellas tiene una hebra original, un parental y una de reciente formación. La alternativa correcta sería, muy bien, nuevamente en Peñalolén, la alternativa correcta es la C. ¿Por qué no? Bien, también ahí, Alicia, Jacqueline, ¿por qué no podría ser la D? ¿Ya? Que es con la que se suele confundir en este ejercicio. Que no es que presenten fragmentos conservados y nuevos, así como de manera desordenada al azar, sino que siempre en la cadena nueva, la nueva doble hélice, tenemos una hebra completa, que es la original, la que venía de la molécula que teníamos inicialmente, y otra que es de forma nueva, ¿ya? Entonces, es una hebra conservada y otra nueva, como indica la alternativa C. Inicialmente no se sabía si podía ser así que se intercalaran fragmentos de ADN nuevos con fragmentos antiguos, pero se comprobó que ocurre de esta forma, como vemos en el esquema. Ya, pregunta número 3. Ahora solamente el nombre de un concepto. Nos preguntan, el mecanismo involucrado en la síntesis del ARN mensajero a partir del ADN se denomina A, transformación, B, translocación, C, transcripción y D, traducción. ¿Cómo se llama la síntesis o la formación de ARN mensajero a partir de ADN? Tenemos aquí 4 palabras, 4 un poco similares, todas empiezan por tra o trans y terminan por ción. Las 4 corresponden a procesos que no todos los hemos visto, pero existen en la biología, así que yo sé que son un poco complejos de recordar, pero a ver, tratemos cómo se llamaba la síntesis de ARN mensajero a través de ADN, como muy bien ha respondido rápidamente Catherine, también muy bien responde Juan desde Peñalolén. La alternativa correcta sería la C. Recuerden que el ADN se puede replicar, se obtienen 2 copias y la formación de ARN a partir del ADN se conoce como transcripción. Y a partir del ARN se pueden sintetizar proteínas en un proceso de traducción. Esto que tenemos aquí, que fue nombrado en su momento como dogma central de la biología molecular por sus propios descubridores,
nos representa de forma sencilla esa relación que existe entre las distintas moléculas que hemos visto, y fíjense que posteriormente se agrega otro proceso que no habíamos nombrado, que le hacemos aquí un poquito de hincapié, que es la retrotranscripción. En el caso de solamente los virus que presentan ARN como material genético en lugar de ADN, es decir, los retrovirus, como por ejemplo el del VIH, el ARN, a partir del ARN se puede sintetizar ADN, gracias a una enzima que es la retrotranscriptasa, ¿ya? Entonces tenemos ahí el proceso contrario, pero lo más habitual es que, como ocurre en nuestro caso, a partir del ADN se forme ARN, la transcripción, y a partir del ARN proteínas. Entonces, muy bien, como todos respondieron correctamente en este caso, la alternativa correcta es la C. Ya, un ejercicio similar a uno que veíamos la semana pasada. Dada la siguiente cadena de ADN, tenemos ahí una cadena, aparecen las direcciones, que esto no lo habíamos visto, las hebras del ADN, en una cadena de ADN donde tenemos dos hebras, estas se dice que son, tienen diferente sentido. Una tiene sentido 3', 5' y otra 5', 3'. Ya se dice que son antiparalelas. Bueno, esto tiene que ver con la forma en que están unidos el grupo fosfato y la pentosa de cada una de las hebras. Ya no nos vamos a centrar mucho en ello porque es difícil verlo sin imágenes y no es necesario por el momento, pero cuando siempre una hebra es antiparalela con la hebra complementaria. Entonces, si una hebra es 3', 5', la otra va a ser 5', 3. Entonces, ¿cuál sería la secuencia del ARN mensajero? Si tenemos esos nucleótidos en una cadena de ADN, ¿cuál será la secuencia de nucleótidos en la cadena de ARN mensajero que se forme a partir de ella? Aquí tenemos ya algunas rápidas respuestas, pero fíjense bien. Hay, en este caso, dos cosas en las que nos podemos fijar. Que la hebra que se sintetiza, si en este caso la hebra de ADN es 3', 5', la que se sintetiza de ARN mensajero va a tener dirección 5', 3. ¿Ya? En ese sentido estaríamos bien, por ejemplo, con la opción B, pero recuerden cuáles son los nucleótidos, las bases nitrogenadas que están presentes en el ARN mensajero, donde en el caso del ADN tenemos guanina, aparecería citosina. Muy bien. Donde teníamos citosina, se coloca guanina. Donde teníamos adenina, sin embargo, ¿qué aparece en el ARN mensajero? La complementariedad en el ADN es adenina con timina. Pero recuerden que en el ARN, en lugar de timina, teníamos otra base nitrogenada que es el uracilo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Aquí están respondiendo todos la opción B. Esa sería la secuencia de la hebra complementaria del ADN, que es el ejercicio que hacíamos la semana pasada. Pero en este caso nos están preguntando por la secuencia del ARN mensajero, que se sintetiza a partir de este ADN. Entonces, muy bien, algunos han rectificado rápidamente. La alternativa correcta sería la A, porque en el ARN no tenemos timina, sino que tenemos uracilo como base complementaria a la adenina. Perfecto. Y última pregunta. Aquí yo creo que vamos a terminar con un acierto también. La síntesis de proteínas recibe el nombre de A, transcripción, B, replicación, C, traducción y no debería ser E, sino D, duplicación. Una pregunta muy similar a la que veíamos anteriormente, la número 3, pero en este caso nos preguntan por la síntesis de proteínas. ¿Qué nombre recibía este proceso? A partir del ARN mensajero se forman proteínas en un proceso que recibe el nombre de... Se espera un poquito porque sé que lo saben, respondieron muy bien antes, así que también saben cómo se llama la formación de una proteína a partir del ARN mensajero. Se
traduce la información que está contenida en forma de nucleótidos a los aminoácidos que van a formar parte de una proteína. Recuerden que la transcripción era el proceso de formación de ARN mensajero a partir del ADN, y la síntesis de una proteína a partir del ARN, como bien están respondiendo en algunas de las sedes, es traducción. Muy bien. La alternativa correcta sería la C. Recuerden, el ADN se replica dando lugar a 2 copias para que cada célula hija pueda tener la suya. Después, a partir del ADN se puede formar ARN, una cadena de ARN mensajero que sale del núcleo de la célula para que en el citoplasma ocurra la síntesis de proteínas. Por ahí estaban entre la B y la C, bien, porque hemos visto ambos procesos, pero replicación es como duplicación, se obtienen 2 copias de algo igual, 2 copias de ADN a partir de una sola. Traducción, pasamos de un lenguaje a otro, del lenguaje que encontramos en el ADN en forma de nucleótidos al lenguaje de aminoácidos de las proteínas, ¿ya? Por eso es la alternativa C. Bueno, y terminamos la clase de hoy. En la próxima clase, que no será el próximo sábado, tenemos pequeñas vacaciones, sino el sábado subsiguiente, vamos a continuar hablando del ciclo celular. Concretamente vamos a ver cómo ocurre el proceso de división, cómo a partir de una célula se forman 2 células hijas, de qué tipos pueden ser la división, dependiendo del tipo de célula que se divida. Y vamos a avanzar también un poquito más en el concepto de mutación, los daños que pueden ocurrir en el ADN, errores durante la replicación, etcétera, qué consecuencias puede tener eso y la relación que existe entre estos procesos del ciclo celular, las alteraciones del ciclo y el cáncer, la aparición de tumores. Bueno, espero que les haya gustado la clase y que sigan disfrutando de las clases que tienen a continuación. Mucho ánimo para la jornada y nos vemos pronto.